Ahora sí, bueno, dice la 3. Considere el siguiente fragmento. En la mayoría de los hombres encontré inconsistencia para el bien. ¿Eso qué quiere decir? Que no, que en la mayoría de veces este autor vio como que no, como que el hombre no era bien del todo, ¿sí? Inconsistencia para el bien, eso significa, o sea, que no son buenos. Pero luego dice, no los creo más consistentes para el mal. ¿Hasta ahí qué significa? Que tampoco son malos, ¿sí? O sea, que no son buenos, pero tampoco son inclinados hacia el mal. Bien. Entonces dice, su desconfianza, su indiferencia más o menos hostil sería demasiado pronto. O sea que la desconfianza y la indiferencia, que lo hacían como que malos, como que peligrosos, eso se iba muy rápido, desaparecía muy rápido, casi vergonzosamente. O sea, tan rápido que parece vergonzoso lo rápido que podemos cambiar de ser malos a buenos. Y luego dice, se convertía demasiado fácilmente en gratitud y respeto. ¿Sí? O sea que se convertía muy rápido, pasaba de desconfianza y de indiferencia a gratitud y respeto, pero bastante rápido, que tampoco duraba mucho. ¿Sí? O sea que tampoco dura mucho como bueno, siendo bueno el hombre. Bueno, ahora dice, ¿cuál de las siguientes frases expresa mejor las ideas del fragmento anterior? Entonces toca buscar la opción que diga lo mismo pero con otras palabras o que recoja todas las ideas. Y bueno, según lo que entendimos es que el hombre no es bueno ni malo, ¿sí? Eso es lo primero que dice. La mayoría de los hombres encontré inconsistencias para el bien, o sea que no son buenos, pero tampoco son malos, porque dice, no los creo más consistentes para el mal. Entonces hay que escoger una que diga eso. Y también el resto de que cambian muy rápido de buenos a malos. Vamos a ver la dice. La mayoría de los seres humanos no actúa enteramente bien o mal. Son contradictorios y volátiles y sus actitudes cambian con demasiada facilidad. Y si se dan cuenta, sí, eso es lo que dice, ¿verdad? De que el hombre no es bueno ni malo, ¿sí? Contradictorios y volátiles. ¿Qué significa volátil? Volátil significa que cambia con mucha velocidad, o sea, que cambia muy rápido. Y eso es lo que dice de ese fragmento, ¿sí? Y luego, sus actitudes cambian con demasiada facilidad. Así es, vean. Y eso se convertía demasiado fácilmente en gratitud y respeto. Bien, entonces ya, ¿sabes? Si ya entendimos eso, si ya fuimos parte por parte entendiendo lo que quiere decir ese fragmento, entonces ya nos sale muy rápido. Entonces vean la estrategia que utilicé. La estrategia que me gusta usar en lectura crítica es esta. Ir pero por paso, o sea, entendiendo, porque si yo leo todo de una, como seguramente hacen ustedes, la mayoría hace eso, lo lee de una, pero luego dicen, pero no entiendo, no sé cuál es, me toca volver a leer. Entonces, en vez de hacer eso, vayan leyéndolo por partes. ¿Sí? Por ejemplo, en la mayoría de los hombres encontré inconsistencia para el mal, para el bien. ¿Eso qué significa? O sea, pregúntenselo, ¿eso qué significa? Intenten descifrarlo. Bueno, tampoco es muy difícil. ¿Qué sería lo difícil? Lo difícil es intentar descifrar todo el texto, todo el párrafo completo. Eso sí es lo difícil. Pero si nosotros vamos parte por parte, es muy fácil saber qué es lo que dice. Aquí no está diciendo que el hombre no es bueno, ya. Pero luego dice, no los creo más consistentes para el mal. O sea que tampoco son malos. Y ya, y ahí está la A, ¿verdad? La mayoría de los seres humanos actúa enteramente bien o mal. Listo. Pero igual, eh, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta de que en el otro, las ideas no están siguiendo enteramente el fragmento. Vamos a ver, por ejemplo, díganme cuál escogieron ustedes para ver cuál fue el error que cometieron.
Cogí la B. Esa la B. Ok, vamos a analizar la vez para ver dónde estuvo el error. Dice, los hombres son desconfiados, indiferentes y hostiles por naturaleza. Y ahí está el primer error, ¿sí? Porque el texto nos dice sobre eso. Su desconfianza, su indiferencia más o menos hostil cedía demasiado pronto. O sea que no es que sean desconfiados e indiferentes por naturaleza. Lo que pasa es que cambian muy rápido, ¿sí? Por lo que nos decía al principio, no es que sean malos o buenos por naturaleza, son los dos. El hombre no es ni bueno ni es malo, según lo que dice aquí. Bien, entonces ahí está el error. Si dicen que el hombre es malo, ya esa no puede ser. O si dicen que el hombre es bueno, tampoco, porque el texto dice que no es bueno ni es malo. ¿Sí? Luego dice, pero como tampoco es propio de ellos ser constantes, es frecuente que en ocasiones sean agradecidos y respetuosos. Bueno, esta partecita puede que los haya confundido, ¿sí? Porque dice que no son constantes, ¿sí? Pero tampoco es propio de ellos ser constante, y eso es lo que dice, que el hombre no es constante. Pero, pero si en una pregunta lo que dice primero es falso y lo que dice después es verdadero, ya todo eso es falso, ¿sí? Si empieza mal, ya no es. Y también, si empieza bien y termina mal, tampoco puede ser. Si yo quiero, por ejemplo, decir que la B es la correcta, todo debe ser correcto. El principio y el final. Aquí pues vean que están divididos como un punto y coma. Entonces lo que viene antes del punto y coma debe ser correcto y lo que viene después también. ¿Sí? Si uno de ellos es falso, ya toda la afirmación es falsa. Y aquí lo falso es eso, de que dice que el hombre es desconfiado e indiferente por naturaleza, y no. El autor no dice que es por naturaleza. Bien. Y de nuevo, les recuerdo la estrategia más poderosa de lectura crítica y de toda la prueba ICFES, y es que si no lo dice el texto, no puede ser. Aquí lo que dice es que su desconfianza e indiferencia cambian muy rápido. En ningún momento dice que es porque somos así por naturaleza. Y ya, si no lo dice, no es. Así de simple puede ser la lectura crítica. Pero obvio, yo los entiendo, se requiere un poco más de práctica y por eso es que puede ser difícil saber analizar eso. Pero no se preocupen, para eso son los simulacros que les voy a hacer. El primer simulacro es de esta semana, ya lo estoy terminando y va a ser de lectura crítica para que pongan en práctica todo esto que les voy a explicar hoy. Perfecto. ¿Cuál, ¿Con cuál seguimos? Y obvio, si tienen preguntas, no duden en hacérmelo. En la 4. La que viene enseguida. Listo, vamos a ver la 4. Obviamente, yo les explicaría todas, pero obviamente es para ahorrar el tiempo, porque si las que les salieron bien, pues sí, es mejor analizar las que les salieron mal. Bueno, la 4. Bueno, yo les entiendo, es que en todos los grupos que he explicado esto, les ha costado mucho, entonces vamos a ver. Vamos a ver la 4. Dice, la última frase del texto presenta una idea compatible con la de San Agustín, porque esta frase se sigue de qué. Bueno, entonces toca buscar la frase de San Agustín, ver qué dice y luego dice, porque esta frase se sigue, es compatible. Mira por qué son compatibles, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice San Agustín. Un momentico. Mm, Bueno, dice, en la teoría newtoniana, bueno, pues le voy a dar otra estrategia aquí. Hay algo que me gusta hacer que se llama el scanning. Scanning significa escanear, ¿verdad? En busca de información muy específica. Porque si ya yo, supongamos que ya yo leí esto, si ya yo me lo leí, y en la 4 me dice, en la última frase del texto presenta una idea compatible con la de San Agustín, porque esta frase se sigue de qué,
Pero entonces yo digo, pero ¿qué fue lo que dijo San Agustín? ¿Sí? No entendí, entonces voy a volver a leer todo. Y ahí pierden el tiempo, ¿verdad? Para eso el escáner. Si solamente están preguntando por la última frase y la que dijo San Agustín, entonces yo no voy a leer todo esto, sino que voy a leer rápidamente hasta donde vea San Agustín o algo que tenga que ver con San Agustín, ¿sí? Para ahorrarme leer todo eso. O sea, en vez de leer en la teoría newtoniana, en el tiempo existía independientemente de todo lo demás. Se podía preguntar qué hacía Dios. En vez de hacer eso, yo voy a leer rapidito. En la teoría newtoniana, qué hacía Dios según San Agustín. Aquí está. ¿Sí? Leer solamente 3 palabritas así en vez de ir leyendo todo. ¿Sí? Porque lo que me importa aquí es saber lo que dijo San Agustín. Entonces, esa es una estrategia que les puede ayudar a ahorrar el tiempo. Volver a leer no es malo, sí. Volver a leer les puede ayudar a rectificar, a estar más seguros. ¿Qué es lo malo? Lo malo es tener que volver todo porque no entendieron o no saben dónde está la información que quieren. Eso sí es lo que les quita demasiado tiempo. Pero ustedes hacen el scanning, por ejemplo, de aquí pasan al siguiente punto o la siguiente coma, ¿sí? Y de ahí así van de punto en punto o de renglón en renglón, así mirando rápidamente por encimita, como escaneando. Y ahí se dan con la respuesta. Bueno, entonces vamos a ver qué dice San Agustín. Dice, antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra, no hacía nada en absoluto. Eso es lo que dice San Agustín, de que antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra, no hacía nada. ¿Sí? Porque estaban preguntando, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Y San Agustín dice que nada, ¿sí? No hacía nada. Bueno, eso es lo que dice San Agustín. Ahora miremos la última frase, ¿sí? La última frase, para ver por qué es que son compatibles. La última con lo que dice San Agustín. Dice, no tendría sentido preguntar qué ocurrió antes del comienzo o después del fin, porque tales tiempos no estarían definidos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no tiene sentido preguntarse, mira, ¿cuándo empezó el universo? Y mucho menos decir, mira, ¿cuándo se va a acabar el universo? ¿Sí? Porque esos tiempos no están definidos. ¿Qué significa eso? Eso significa que nadie puede saber cuándo fue que se creó el universo o cuándo fue que se va a acabar, cuándo se va a acabar. Nadie ha viajado en el tiempo y ha vuelto para contarnos eso. Obviamente hay aproximaciones, hay investigaciones, pero sí, nunca va a ser tan exacto porque nadie estuvo ahí. Entonces, miren lo que dice un poquito antes. Es fácilmente concebible que un tiempo definido de este modo, en el interior del universo, debe haber tenido un valor mínimo o un valor máximo. En otras palabras, un comienzo o un final. ¿Sí? Eso quiere decir que el autor dice, sí, hay un principio y un final. ¿Sí? Tiene un valor máximo y un valor mínimo. Pero preguntarse cuándo fue el inicio o cuándo será el final no tiene sentido porque no se puede saber, nadie ha viajado en el tiempo, o sea, ese tiempo no está definido. Bueno, vamos a ver si ahora sí podemos responder. Dice, la última frase del texto presenta una idea compatible con la de San Agustín porque en esta frase se sigue que la indefinición del tiempo deja abierta la posibilidad de la existencia de Dios. Bueno, recuerden, San Agustín lo que dice es de que antes de que existiera el universo, Dios no hacía nada. Eso es lo que dice San Agustín. Bueno, entonces, esta frase se sigue que la indefinición del tiempo deja abierta la posibilidad de la existencia de Dios. Bueno, esta opción, ¿por qué no sería? Porque está diciendo de que como el tiempo no es definido, ¿sí? Entonces Dios puede existir o puede no existir. O sea, deja abierta la posibilidad de que exista o de que no exista. Pero, pero San Agustín no dice eso. San Agustín no dice que Dios pudo haber existido
antes de crear el universo o de que Dios no pudo haber existido. San Agustín dice que sí existe y antes de hacer el universo no hacía nada, pero existía. Eso quiere decir que la posibilidad de existencia de Dios, eso no es lo que dice. Posibilidad de existencia sería de dejar como la duda de que si existe o de que no existe. Pero San Agustín nos dice que sí existe, ¿sí? Y también nos dice que antes de hacer el cielo y la tierra no hacía nada. Existía, pero no hacía nada antes de hacer el universo. Listo, entonces por eso es que no es la A. Si toca ceñirse mucho al texto. Luego dice, la B, Dios no podría estar haciendo algo antes del origen del universo, ya que no existió tal periodo. Bueno, aquí lo que dice, bueno, aquí empieza bien. Dios no podría estar haciendo algo antes del origen del universo. ¿Sí? Eso es lo que dice San Agustín. Bien, eso es lo que dice San Agustín, o sea, de que Dios antes de hacer el universo no hacía nada. Pero vean lo que dice después, ya que no existió tal periodo. No existió tal periodo. Y eso no es lo que dice el texto. El texto dice que sí hubo un inicio y sí hubo un final. Aquí lo dice. Es fácilmente concebible, tiene un valor mínimo o un valor final. En otras palabras, un comienzo o un final. O sea que sí existió, o sea, sí existió ese periodo en donde Dios no hacía nada, donde no había universo. O sea que sí existió, o sea, deben buscar la relación entre lo que dijo San Agustín y lo que dice aquí al final, ¿sí? Al final dice que no está definido, o sea, de que nadie puede saber cuándo fue exactamente eso, cuándo fue que Dios creó el universo, cuándo fue que se creó el universo por sí solo, no. Eso no está definido, nadie ha viajado y ha vuelto para contarnos. Pero el texto nos dice que sí existe, pero no sabemos cuándo. Bien. Y la B dice, ya que no existió ese periodo, y eso es incorrecto, ¿verdad? El texto dice que sí existió, pero no sabemos cuándo fue. Bueno, dice la C. El comienzo del universo es anterior a la creación del cielo y de la tierra. Bueno, eso sí tiene sentido, ¿verdad? O sea, de que primero fue el universo y luego fue la creación del cielo y de la tierra. ¿Sí? Eso es lo que dice San Agustín, dice que el cielo y la tierra se crearon antes de que Dios creara el cielo y la tierra, no, Dios no estaba haciendo nada. Bien. Entonces, luego de crear el universo, ahí sí hubo, pues se creó el cielo y la tierra. Bien. Entonces, eso sí tiene la relación que nosotros buscamos entre lo que dice San Agustín y lo que dice el autor de texto, porque el autor de texto dice que sí hubo un inicio. Bien. Pero, sí, Dios antes no hacía nada y luego fue que creó todo. Bien. Anterior significa, o sea, antes. Bien. Y eso es lo que tiene sentido. ¿Sí? Entonces, por ahora sería la C. La D dice, para la ciencia actual, solo es relevante lo que Dios hubiera podido haber hecho dentro del universo. Bueno, esta no tiene relación con lo que dice, ¿sí? Porque lo que dice San Agustín y lo que dice al final del texto nos hablan es sobre el inicio y el final del universo, no sobre lo que hizo Dios dentro del universo. Bien, O sea, entonces sería la C, ¿sí? O sea, siguiéndonos estrictamente el texto, sin inventar nada. ah, Bien, entonces sería la ah, C. Sí, dime. em, yo marqué la B y en Classroom me salió buena. No la Ah, sí, califiqué pues buena. Sí, sale así. claro, es que lo que pasa es que una que otra pregunta está mal puesta porque yo me seguí de las respuestas que hay en los simulacros, ¿sí? Este es el K5 y eso tiene sus respuestas, pero
alguna que otra estaba mal, entonces ahora es que me estoy dando cuenta de eso. Entonces me ha tocado corregir varias. Bien, entonces sí. Pero bueno, lo importante es eso, saber el por qué, poder explicar y hacer el análisis. Entonces, alguna que otra sí quedó mal calificada, ¿bien? Entonces, sí. Por eso es bueno revisarlas. Listo, sí, ¿tienen otra pregunta? No, sí está bien ya. Listo, listo, seguimos. ¿Con cuál? La que viene enseguida, la 5. Vale, vale. Bueno, aprovecho para contarles algo. Esta mañana había, sí, en el grupo me preguntaron sobre una pregunta, sí, de colegio que habían hecho. Yo, pues, sí, yo siempre que puedo ayudo, así, sin importar si no es mecenas, pero sí puedo, obvio. Entonces, sí, yo le respondí que era tal, pero a otro compañero, cuando estaban haciendo la socialización, la opción que le explicó su compañero era diferente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, la pregunta que le explicó su profesor, otro profesor del colegio, era diferente a la que yo di. Y créanme que eso es de lo más normal con este tipo de preguntas ITFES. ¿Sí? En los pre-ITFES, en todos lados pasa eso, de que hay opiniones diferentes entre los mismos profesores. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? O por ejemplo, tal cual, si ustedes están mirando una respuesta, o sea, el PDF donde está la respuesta y ustedes dicen, no, esto está como que raro. Aquí dice que es la B, pero yo pienso que es la C. ¿Qué se hace en ese caso? Siempre confíen en lo que a ustedes les parezca, ¿sí? Para el IFES es mucho mejor saber el por qué que simplemente saber la respuesta. Por ejemplo, mucha gente dice, ah, bueno, me salió malo, era la B. Siguiente. Ahí está el error, porque no están analizando, no están cuestionando, no están pensando, no están yendo más allá. Pero si ustedes dicen, no, a mí me parece que es la C, voy a preguntar o voy a investigar. Ahí es donde se crea el nuevo conocimiento que ustedes necesitan. Bien. Entonces, por eso es que es mucho mejor estar así con alguien que les puede ir explicando para que se ahorren ese tiempo de buscar. Y también para que les diga ese tipo de cosas, porque en las opciones, si alguna que otra está mal, porque ajá, eso lo hizo un ser humano, se puede equivocar, no hay problema. Entonces, listo, sí, le quería decir eso. Cuando yo diga una cosa y sus profesores cuenten otra cosa, ustedes confíen en el que les haya convencido. Por ejemplo, si mi explicación les convenció de que es la C, entonces sí, es la C. Pero si la explicación de otro profe los convence de que es la B, entonces la B. O sea, si su explicación fue mejor, si el análisis que hizo fue mejor, entonces quédense con la que ustedes les haya convencido. ¿Qué es lo importante? ¿Qué sería el error? El error sería decir, ah, es la B, siguiente. Ese sí sería el error, o sea, sin pensar, sin haber hecho algún análisis. Ese sí es el error. Pero si ustedes dicen, no es la A por esto, no es la B por esto otro, no es la D tampoco por esto, es la C, porque, ajá, por esto y por esto. Cuando ustedes hacen eso, créanme que su cerebro hace un trabajo increíble y eso es lo que necesitan para el lead test. Listo, listo. Ahora sí, sigamos. Vale. Ahora dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la antítesis de la tesis principal del texto? Bueno, aquí los entiendo, sí, saber cuál qué es la tesis y qué es la antítesis puede ser complicado, pero vamos a intentar explicarlo de la forma más fácil. Si yo quiero hallar la antítesis, que es la que me están preguntando aquí, la antítesis, ¿qué debo encontrar primero? Primero debo saber la tesis, porque la antítesis es lo contrario a la tesis. Bien, o sea que yo no voy a encontrar la antítesis ahí de uno en el texto, no. Tengo que primero encontrar la tesis y luego sacar la antítesis a partir de ahí. Por ejemplo, si yo digo eh, si yo digo que nadie saca lo que quiere en el LeadFest porque es una prueba que requiere mucha preparación.
Supongamos que esa es mi tesis, que no sé por qué nadie saca lo que quiere en el ICFES. ¿Qué sería la antítesis? La antítesis sería lo contrario, de que todo el mundo saca lo que quiere en el ICFES. Así, O tal cual, sea, lo contrario. la tesis del texto sería que el universo no tiene definido principio ni fin. Esa sería la tesis, pero ¿sí sabes por qué? Porque es el argumento que presentan ahí arriba. Exacto, sí, es correcto. Bueno, pero para que te quede más claro y también para los demás, les voy a explicar cómo se reconoce una tesis. O sea, cómo yo sé que es una tesis. La tesis es la idea principal del texto. Bien, entonces, una tesis tiene las siguientes características. Primero, de que no puede ser una pregunta. Bien, por ejemplo, si dice, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Lo que dice ahí, eso no puede ser una tesis, porque es una pregunta. La tesis debe ser una afirmación, o sea, una, una afirmación que me diga la respuesta de eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que no, antes de hacer el universo, Dios no existía. Esa es mi tesis, mi idea. Bien. Pero si yo digo, ¿será que Dios existía antes del universo? Eso ya no puede ser una tesis, porque es una pregunta. Entonces, las preguntas no pueden ser una tesis. Bien. ¿Qué es lo otro? Lo otro sería que debe ser dicha por el autor. Bien. Por el autor. Por ejemplo, aquí dice, según San Agustín, antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra, no hacía nada en absoluto. Eso es una afirmación. Antes de que Dios hiciera el cielo, no hacía nada. Eso es una afirmación. Pero no la está diciendo el autor, la está diciendo San Agustín. Entonces, esa no puede ser la idea principal, porque la tesis debe ser dicha por el autor del texto. Listo. ¿Qué otra característica tiene la tesis? Otra característica sería que puede estar al inicio o puede estar al final. Mucha gente dice, ah, si estoy en la idea principal, la tesis es la idea principal. Y si es lo principal, entonces debe estar al inicio. Entonces se confunden y marcan la que no es pensando que es, por ejemplo, la que dijo San Agustín o otra cosa. Bien. Pero la tesis puede estar tanto al final como en el principio, en cualquiera de las dos. Entonces, sí, no se vayan a dejar confundir por eso, de que la tesis, como es la idea principal, entonces debe estar al inicio. No, eso no pasa. Bueno, entonces vamos a ver entonces, ¿cuál serían las cinco? Dice la A, el tiempo existe independientemente de que exista el universo. Entonces, si esa es la antítesis, la tesis sería lo contrario, ¿verdad? O sea, de que el tiempo no existe independientemente de que exista el universo. ¿Bien? Vamos a buscar eso en el texto. A ver dónde está de que no existe, porque esa sería la tesis, lo contrario a la antítesis. Bien, entonces vamos a buscar dónde dice eso. Y de nuevo, yo lo que hago es el scanning, o sea, leer muy rápidamente así, buscando información que yo quiero. Luego dice, aquí dice independiente, aquí está, aquí. Entonces voy a borrar eso. Dice, en la relatividad general, el tiempo y el espacio no existen independientemente del universo o separadamente el uno del otro. Bien, ahí está la opción A. ¿Sí? Esta sería la tesis y la antítesis sería lo que me dice la opción. O sea, aquí dice que no, entonces la antítesis debe decir que sí. Eso está bien. Pero vean que no cumple con uno de los requisitos y es que debe ser dicha por el autor. Y aquí no lo dice el autor, lo dice la relatividad general. La relatividad general es una teoría para entender el universo que la creó Einstein. Bien, o sea que esto no lo creó el autor. Esa idea no es del autor, entonces no puede ser la tesis. Y si no está en la tesis, entonces la antítesis tampoco puede ser esa.
Bien. Ahora dice, las ideas de San Agustín están desactualizadas. Bueno, recuerden, la tesis es la idea principal, o sea, en lo que gira el texto, el tema principal de lo que se habla en todo el texto. Y en todo el texto no se hablan de las ideas de San Agustín, eso no es lo principal, eso es como un dato que dicen. Ellos dijeron, bueno, San Agustín decía esto, sí, como un dato, como una idea secundaria para dar contexto y también para saber lo que ya se ha dicho, pero el texto en general trata es de que si el universo tiene principio o final, no sobre las ideas de San Agustín. O sea que esa no puede ser la idea, la antítesis. ¿Por qué? Porque la tesis no gira en torno a las ideas de San Agustín. Bien, entonces no es la A ni la B. La C dice, el universo no tiene principio ni fin. Bueno, esta sí parece, ¿verdad? Porque el texto en general trata de eso, de que si el universo tiene principio o fin. Entonces busquemos eso. Esta sería la antítesis, entonces busquemos la tesis, que debería decir lo contrario. Si la En antítesis dice final, que no, la tesis dice que sí. Ajá, sí, yo creo que está en el final, sí. Dice, es fácilmente concebible que en un tiempo definido de este modo, en el interior del universo debe haber tenido un valor mínimo o un máximo. En otras palabras, un comienzo o un final. Ahí está. Exacto, Diego. Ahí no están diciendo, el universo sí tiene un principio y sí tiene un final. O sea que la antítesis debe decir lo contrario, de que no tiene principio ni fin. Y eso es lo que está en la C, ¿verdad? El universo no tiene principio ni fin. Y cumple con las otras características, ¿verdad? Eso lo está diciendo el autor y es una afirmación, no es una pregunta. Y está al final. Bueno, en este caso está al final. O sea que sí, esa es la que cumple. Bien. Y bueno, la D dice, Dios es el creador del universo. Bueno, en ningún momento el autor dice eso, de que Dios es el creador. Ahí dice que San Agustín dijo que Dios no hacía nada, pero eso el autor no está diciendo, mire, es que Dios existe por esto y por esto, no. Sí. Y de nuevo, si no lo dice el texto, si no lo dice el autor, sencillamente no es. No tienen que inventar más nada. Siempre deben guiarse el texto, siempre. Si ustedes se ponen a inventar cosas como a asumir, como decir, ah, yo creo que es esto porque, ajá, por, no sé, por sus propias creencias, sino por lo que dice el texto, ahí pueden cometer un grave error. ¿Sí? Entonces, siempre guíense el texto. Y si tienen dudas, váyanse al texto, no se vayan a ningún otro lado, ningún otro conocimiento. Listo, sí, les quedó claro. Seguimos. sí, ya todo claro. Perfecto, sí, cuál quieren ver ahora? La que viene, la Fíjate, 6. Listo, vamos para la 6. Dice, la referencia a San Agustín, el texto cumple la función de, bueno, toca decir para qué mencionan a San Agustín, para qué lo mencionan. Cuando uno, cuando uno hace una cita, cuando uno menciona a alguien, San Agustín fue un filósofo bastante reconocido, bastante poderoso en la época, era cristiano, ¿sí? Él hacía ensayos sobre la existencia de Dios. Entonces, entonces, si yo menciono a alguien que sabe, eso le da más peso a mis argumentos, ¿sí? Eso le da, eso le da peso también para decir lo que ya se ha dicho, ¿bien? Para decir, mira, esto es lo que ya se ha dicho sobre esto, ¿bien? Y eso es lo que hace el texto. El autor dice, pone la pregunta, ¿qué hacía Dios antes? Entonces, él lo que dice, él menciona fue lo que ya se ha dicho, que lo ha dicho San Agustín, ¿sí? Porque si no menciona a San Agustín, entonces estaría haciendo plagio.
¿sí? Decir ideas de otros sin darle crédito, eso se llama plagio. Siempre hay que darle crédito a lo que otro ha dicho. Bueno, entonces, vamos a ver qué dice recurrir a una autoridad para defender su tesis sobre Dios. El principio está bien, recurrir a una autoridad, sí, está recurriendo a alguien que sabe, pero luego dice, para defender una tesis sobre Dios. Y el autor aquí no está defendiendo una tesis sobre Dios. Aquí el autor está hablando de sobre el principio o el final del universo. ¿Sí? Y fíjense que ese tema de Dios solamente lo mencionan ahí para que ustedes vean, mira, esto es lo que se ha dicho sobre Dios, pero luego dicen sobre la relatividad general y luego dice lo que piensa el autor, la opinión del autor. Entonces, la tesis de Dios como que no es lo más importante aquí. Y ya habíamos analizado eso, ¿verdad? La tesis era de que el universo no tiene principio ni tiene fin. Entonces, decir que la tesis del autor es sobre Dios, eso pues es incorrecto. ¿Sí? Luego dice, B, sugerir que la ciencia y la religión no son completamente incompatibles. Bueno, este tiene un problemita, esta opción. O sea, está diciendo de que la religión y la ciencia no son, no son como que muy distantes, no están muy separadas. Y si se fijan, lo que dice sobre Dios San Agustín eh, es que antes del universo Dios no hacía nada. Y lo que dice sobre la ciencia es que el tiempo no está independientemente del universo. O sea, de que el universo debe tener un tiempo, sí o sí, según la relatividad general que vendría a ser la ciencia. Entonces, mm, eso es lo que dice, pero eso no es lo que responde a por qué mencionan a Dios ahí. ¿Sí? No es para mostrar que la ciencia y la religión son pues compatibles. No, eso pues no es lo importante. Ahí solamente lo están mencionando como para tener ambas partes, lo que dice de la religión y lo que dicen los científicos. ¿Sí? Para eso es que se mete San Agustín ahí, para que tengan ambas visiones, la visión de la religión y la visión de la ciencia. Bien, entonces, dice la C, mostrar el papel que desempeña Dios en las discusiones cosmológicas actuales. Y sí, esa, esa es la razón. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿qué es lo que hacía Dios antes de hacer el universo? No, no hacía nada. ¿Sí? No hacía nada antes de hacer el cielo y la tierra. Pero después dice, según la relatividad, el tiempo no puede estar independiente del universo, ni uno del otro. ¿Sí? O sea que la referencia a San Agustín cumple la función de mostrar el papel que desempeña Dios en las discusiones cosmológicas actuales. ¿Sí? O sea, decir, bueno, ¿qué es lo que se ha dicho sobre Dios, sobre este tema? Bueno, pero, pero, fíjense en algo. Hay que tener cuidado con una cosita y es que eh, si yo marco esta, yo estoy diciendo que la función de San Agustín es mostrar el papel que tiene Dios en las discusiones cosmológicas actuales. Pero, si nos vamos al texto, vamos a ver lo que dice. Bueno, dice, ¿qué hacía Dios antes del universo según San Agustín? Antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra, no hacía nada en absoluto. Bien, eso es lo de Dios. Lo dice. De hecho, esta visión resulta muy próxima a las ideas actuales. ¿Sí?
¿Eso qué significa? Eso significa que esas ideas pueden estar relacionadas con las de hoy. Y luego dice, en la relatividad general, el tiempo y el espacio no existen independientemente del universo o separadamente el uno del otro. O sea, fíjense la estructura, mencionan a Dios. ¿Sí? Primero mencionan a Dios. Luego, ¿qué mencionan? El tiempo. Hablan del tiempo. ¿Sí? Luego, luego dicen de que están definidos por, están definidos por medidas efectuadas dentro del universo, como el número de vibraciones de un cristal de cuarzo de un reloj o la longitud de una cinta métrica. Luego dicen, están diciendo que el tiempo, el tiempo está con el espacio. Yo no puedo hablar de universo sin tener en cuenta el tiempo. Eso es lo que dice. O sea, que el tiempo está en todo. O sea, que luego siguen hablando del tiempo. Del tiempo. Luego, ¿qué dicen? Luego dicen, es fácilmente concebible que un tiempo definido de este modo en el interior del universo debe haber tenido un valor mínimo o un valor máximo. En otras palabras, un concepto, un comienzo o un final. Entonces, fíjense, luego siguen hablando de tiempo, de tiempo. Entonces, si ustedes analizan eso, o sea, de lo que va hablando, ya se dan cuenta para qué es que mencionan a Dios ahí. Bien, ¿para qué lo estarían mencionando? Simplemente lo están mencionando es para introducir el tema este del tiempo. Bien. En la C, ¿qué dice? En la C dice, mostrar el papel que desempeña Dios en las discusiones cosmológicas actuales. Bueno, yo había dicho que sí es, pero pensándolo bien y analizando la estructura, sí, se queda como que corto, porque vean, si esta fuera la verdadera, la opción verdadera, entonces hablarán de Dios un poco más. O sea, mencionarán a Dios en las ideas que se tienen sobre hoy de Dios, solamente lo mencionaron una vez, ¿sí? Entonces, por eso es que la D se asemeja más, que dice introducir la concepción actual del tiempo a partir de una afirmación de Dios. Y sí, ahí están es introduciendo todo lo que sabe sobre hoy sobre el tiempo, porque vean, todo el texto hablan es de tiempo. Pero ¿cómo lo introducen? ¿Cómo meten ese tema? Con una cita de Dios, ¿sí? Con algo que dijo San Agustín de Dios. Entonces, por eso es que la D es más acertada. Bien. Aquí pasó algo interesante. Yo dije que era la C sin haber analizado la D, ¿verdad? Y ese es un error. Ahí cometí un error, pero ya ustedes, ahí se los mostré, ¿bien? El error, ¿cuál fue? Analicé la C y dije, ah, sí, esa es. Siguiente, ya, esa es. Sin leer la D. Bien. ¿Esto por qué pasa? Porque es fácilmente cometer ese error, porque en el ICFES, yo no sé si ustedes han escuchado, pero dicen que todas son verdaderas. O sea, que todas tienen un puntaje. O sea, todas tienen un porcentaje. Si tú marcas, así te salga mala, te da un puntaje. Pequeño, pero te da el puntaje. Entonces, de pronto en el orden, la C tiene un puntaje, pero no es la más acertada de todas. La más acertada de todos sería la D y por eso toca analizarlas todas las opciones, ¿sí? No vayan a cometer ese error que acabé de cometer ahora. Bien. Entonces, si de pronto la C, sí, tiene sentido, pero la que mejor explica lo que pasa es la D. Bien. Entonces, bueno, ahí otra estrategia. Nunca vayan a dejarse llevar porque, mira, la C, esta es. Siguiente. Listo, sí, les quedó claro. Seguimos. ¿Con cuál?
Así es. Listo, listo. Vamos para la 7 entonces. A ver. Bueno, aquí está ese cómic. Y aquí dice, bueno, considere la siguiente viñeta. Y dar con el equilibrio entre lo demasiado y lo demasiado poco es crucial para todo creador del mundo del cómic. Bueno, analicemos eso. ¿Qué significa eso? Eso significa que es muy importante para los que hacen cómic tener un equilibrio entre lo demasiado y lo demasiado poco. O sea que si yo tengo mucha información en un cómic, eso es malo. Pero si tengo muy poca información, también es malo. ¿Sí? Debo tener como que un equilibrio entre lo demasiado y lo demasiado poco. Eso es lo que significa. Bien. Entonces, fíjense, si yo hago eso, si yo me pongo a pensar, mira, de qué es lo que quiere decir eso, antes de ver las opciones de respuesta, ya es mucho más fácil entender qué es lo que me están preguntando. Bien. Porque si yo no sé qué es lo que significa esto, cuando me den la pregunta, pues me va a tocar volver a leer. Pero si ustedes ya entendieron, si ya se tomaron un tiempito para saber de qué significa esto, ya responder se les hará mucho más fácil. Ahora sí vamos a la opción. Dice, en este recuadro, los lentes del personaje representan los lentes. Bueno, los lentes, pues, ahí está el yin y el yang. El yin y yang en todas las culturas se ha representado como el equilibrio, ¿sí? El equilibrio entre lo malo y lo bueno, o lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno. Pero sí, la connotación general es equilibrio. Y eso tiene que ver con lo que dice, ¿verdad? Equilibrio entre lo que se pone en el cómic, ¿sí? Entonces vamos a ver. En este cuadro los lentes del personaje representan A. La armonía narrativa que un autor, a fin de evitar carencias o excesos de contenido, debe plasmar en su cómic. Bueno, hasta el momento esta tiene razón. ¿Por qué? Porque dice armonía narrativa. Armonía narrativa, pues también se relaciona con el equilibrio. Cuando algo está en equilibrio, también se puede decir que está en armonía, ¿sí? Cuando dicen, no, yo tengo mucha armonía mental. O sea, tengo un equilibrio entre los pensamientos, ¿sí? Entre los pensamientos malos y entre los buenos. Eso significa que está en armonía. Luego dice, a fin de evitar carencias o excesos de contenido. Carencias o exceso, ¿qué significa? Lo mismo que decía el autor, lo mismo que decía el cuadrito, cuando decía demasiado o demasiado poco. Eso es lo mismo que decir carencias o excesos, ¿verdad? Pero de otra forma. Carencia significa que no tiene, o sea, que le hace falta. Y exceso significa que le hace falta mucho. Bien. Bueno, hasta el momento vamos a analizar las siguientes para ver. La B dice, la visión doble que debe tener los autores de los cómics para poder ver sus creaciones desde el punto de vista y desde el punto de vista del lector. No, aquí no nos están diciendo que el autor se debe poner en los zapatos del lector. No, aquí lo que nos están diciendo es que el autor debe tener un equilibrio entre lo que es mucho y lo que es poco. ¿Sí? No que se tiene que poner los zapatos del lector. Entonces, no puede ser, eso no es lo que está diciendo. Dice la C, la gran capacidad imaginativa y creadora que, como se explica en el texto, es un elemento crucial para todo creador del cómic. Bueno, aquí puede que confunda, porque dice, la gran capacidad imaginativa y creativa que explica en el texto, como se explica en el texto. Puede que el texto explique eso, ¿sí? El texto puede decir que es importante que un creador de cómic tenga buena imaginación y creatividad, pero en esta pregunta no te están diciendo que te vayas a todo el texto. En esta pregunta te dicen que te concentres en esa partecita justo que dice el muñequito. ¿Sí?
solamente en lo que dice este muñequito con lentes. Entonces te tienes que considerar, tienes que darle importancia y concentrarte ese solamente en esto, no en lo que dice todo el texto. Obviamente entender lo que dijo el texto ayuda, pero el análisis debe ser sobre esto solamente. Entonces la C también tiene ese problema. Dice la D. La diferencia contextual que debe existir entre los elementos gráficos y textuales que conforman el relato de un cómic. Aquí dice elementos gráficos y elementos textuales, o sea, los dibujitos con los diálogos. Elementos gráficos y elementos textuales. Simetría contextual. Bueno, esa simetría puede relacionarse con equilibrio. Bien, pero no es lo que nos están diciendo aquí. Aquí no nos están diciendo que cada dibujo tenga su cuadro de texto, porque pueden haber cuadros en un cómic que solamente tengan una palabra y den el mismo mensaje. Bien, pero disculpa, pero eso no es lo que nos están diciendo aquí. Bien, aquí lo que nos quiere decir ese muñequito es que haya un equilibrio entre la información que se pone. O sea, que si tú pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tú pones siete caricaturas, 7 ventanas así, pero tú solamente necesitabas 3, eso quiere decir que no hiciste el buen equilibrio. No hay una armonía narrativa, o sea, te pusiste a decir muchas cosas innecesarias. ¿Sí? Aquí no tiene tanto que ver el cuadro con los diálogos, o sea, el dibujo con el diálogo, no. Aquí lo que nos quiere decir ese muñequito es la armonía que debe haber entre el contenido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay mucha información, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice. No nos están hablando de los elementos textuales y los gráficos, ¿sí? Entonces, nos quedó la A. ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Cuál más quieren mirar? La 9. Listo, miremos la 9. Vamos a ver. Dice, considere la siguiente secuencia en el cómic. Bueno, vamos a verla. Esa es la 8, esa es la 8. Ah, verdad, sí. Bien, bien. Sí, gracias. Luego, bueno, este texto de Diego y esto. Bueno, para responder esto, eh, bueno, vamos a responderla. Dice la 9. En el fragmento, cada tanto me canso y revoleo mi derecho a la igualdad. Entonces Diego dice con ternura, sí, gordita, tienes razón. Dolo un par de remeras y a la siguiente semana otra vez. Ahí voy yo juntando broches. La autora del texto, bueno, aquí sí toca tener en cuenta un poco, sí, centrarnos en esto, sí, tal cual como en la anterior, centrarnos solamente en una parte. Y bueno, vamos a ir descartando para saber por qué no es cada cosa y por qué sí es lo otro. Bueno, dice la A. Defiende el derecho a la igualdad de la mujer. Bueno, aquí toca tener cuidado porque muchos dicen, bueno, aquí pues dice derecho a la igualdad. Derecho a la igualdad. Entonces, está defendiendo el derecho a la igualdad. Pero ella no lo defiende. Ella dice, me canso y revoleo mi derecho a la igualdad. O sea que ella le gustaría que hubiese igualdad, pero
pero no la hay, ¿sí? O sea, la defiende sería, eh, o sea, que habla con Diego, le dice, mire, tenemos que hacer las cosas más igualitariamente y todo eso, pero eso no es lo principal aquí. Bien, ¿qué es lo principal aquí? Lo principal aquí es que cuando ella acude a ese derecho a la igualdad, Diego le dice, sí, tienes razón, vamos a hacer eso. Entonces, doble un par de camisas, sí, remera significa camisas, ¿sí? Las dobla y a la siguiente semana otra vez está juntando ella broches. O sea que a la siguiente semana vuelven a tener el mismo problema, a pesar de que ya habían hablado de eso, ¿sí? Entonces, que defiende el derecho a la igualdad, eso vendría siendo como acertado, pero no lo más acertado. ¿Bien? Yo Porque creo que eso no es es la D. todo. Bueno, sí. Vamos a ver la D. La D dice, expone un conflicto conyugal de la vida diaria. Bueno, aquí pues se equivocaron un poquito, pero sí, diaria. Expone un conflicto conyugal, o sea, un conflicto entre parejas de la vida diaria. Y sí, ¿cuál es el conflicto aquí? El conflicto aquí es que a la autora le toca hacer todo en la casa, pero hay cosas que también puede hacer el hombre, como sacar la ropa o cocinar bien, ¿sí? Esas son cosas que puede hacer el hombre, pero Diego no la hace. Y cuando ella le reclama, dice, sí, tienes razón, pero la siguiente semana otra vez tienen el mismo problema, o sea que eso es un conflicto, es un problema. Entonces sí, sí sería la D, pero vamos a ver por qué no son las otras. La B dice, por ejemplo, representa las dificultades que viven todas las parejas. Cuando uno dice todas las parejas, ahí pues toca tener cuidado, ¿verdad? Es como decir, no, todos los políticos roban. Eso pues toca tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque generalizar de esa forma, así descuidadamente, una, puede ser una falacia, algo que no es cierto, ¿bien? Entonces, por eso es que no puede ser eso. Aquí solamente están hablando de Diego y la autora, creo que se llama María. Solamente hablan de ellos, no de todas las parejas. O sea que no puede ser la B. ¿Sí? La C dice, establece las principales diferencias entre géneros. Bueno, aquí toca tener claro qué es establecer diferencias. Diferencia sería, mira, de que Diego es alto y María es baja, o de que Diego trabaja y María hace esto otro. ¿Sí? Y ahí no están diferenciándose, ahí están diciendo de que hay un problema. El problema es que Diego no quiere hacer nada y a María le toca hacer todo en la casa, cuando hay cosas que puede hacer el hombre también, cosas muy mínimas, pero que ni siendo mínimas las hace Diego en este caso. Entonces no es que estén haciendo diferencias, están exponiendo un conflicto, un problema que hay. Bien, entonces si les quedó claro, seguimos. Sí, Perfecto. Listo. Así es como se estudia con calidad para el ITFES. Y bueno, aquí aprovecho para decirles, ustedes pueden decirme, pero Sebastián, eso en la prueba ITFES a mí no me va a dar tiempo de buscarle explicación a todas las opciones. Se me va a ir el tiempo buscando por qué no es esto, por qué no es esto, por qué sí es esta. Bueno, y la verdad es que sí, tienen razón. Esto obviamente ustedes no lo van a hacer así tan lento como en el ITFES o como en los simulacros. Lo que yo quiero es que ustedes ganen esa habilidad para saber de dónde sale todo, ¿sí? Que aunque ustedes no hayan analizado, que ustedes digan, que ustedes leen esto, por ejemplo, la A, y de una digan, no, esa no es. La B, representa dificultades que dentro de la pared, no, no es. C, la C, establece principales diferencias, no, no es. La D, expone un conflicto con Dios, esa es. Así es como se responde más o menos en el IPES, así de rápido. Obviamente yo voy lento para explicarles, pero a medida que vamos trabajando, a medida que ustedes ponen en práctica estas habilidades, van a ir mejor haciendo esto súper rápido. Y el día de la prueba IPES hasta les va a sobrar tiempo para rectificar o para volver a leer.
Listo, entonces sí, no se preocupen, esto no lo van a hacer así de lento en el ICFES, esto es solamente para que ustedes vean cómo es que yo recomiendo responder. Listo. Listo, ¿con cuál seguimos? La 13. La 13. Listo. Dice, esta es de la avispa. Sí, mucha gente tuvo problema con esto, entonces, bueno, antes de seguir les voy a decir algo, y es que yo el año pasado hice también pre sí, tal cual como ahora, pero yo ya he pasado estos materiales, este es por ejemplo el K5, yo voy a sacar los simulacros de ahí, del material que yo les pasé, pero lo que me dijeron algunos cuando hicieron la prueba real fue que, Sebas, ese material que tú nos pasaste sí estaba, nos aparecieron preguntas de ahí. O sea, aparecieron textos, preguntas así iguales a los que estaban en estos simulacros. Eso quiere decir que vale la pena estudiar de aquí, ¿sí? No tanto porque si se repite, lo que importante es que estas preguntas son muy parecidas al ICFES y ustedes entonces van a tener una dificultad parecida. Y si se les repite la misma, pues eso es una ganancia enorme. De hecho, a mí se me repitieron varias de estos simulacros, entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Sabe? Que tengan en cuenta que vale mucho estudiar bien estos textos, repasarlos. Por ejemplo, yo estos textos los estudié hace 3 años cuando me gradué y todavía me acuerdo de ellos, ¿sí? Porque de tanto leer, de tanto estudiar, la memoria se hace bastante buena. Entonces, entre más lean, mejor van a acordarse de las cosas, de los temas, y si se les repite alguna, se van a acordar. Entonces, sí, para que vean de que esto sí vale la pena estudiar de aquí. Bueno, ahora sí. Antes de responder esta, les quería proponer leerlo. Sí, vamos a leerlo de nuevo y les voy a ir explicando partecita a partecita para que vean, para que vean cómo pueden ustedes analizar cada texto para que no les toque volver a leer una y otra vez. Bueno, vamos a ir. Dice, responda a las preguntas 2 y 14. Sí, yo siempre aconsejo leer eso, siempre. Bueno, dice, cuando llega la hora de poner huevos, la avispa Cephets construye una pequeña madriguera para este propósito y sale en búsqueda de un grillo al cual pica de manera tal que lo paraliza, pero no lo mata. Bueno, paremos. ¿Qué dice hasta ahí? Hasta ahí está diciendo que sí. Cuando la avispa quiere poner sus huevos, construye una madriguera para poner los huevos y luego se va en busca de comida. Sería un grillo. Un grillo que lo paraliza, pero no lo mata. Ya. Eso es lo que dice hasta ahí. ¿Por qué no lo mata? Pues de pronto porque si lo mata, cuando nazcan los huevos, va a estar eso ya descompuesto, va a estar podrida el grillo. Bien. Entonces, sí, esa puede ser una posible. Lo paraliza, pero no lo mata. Bien, sigamos. Luego dice, la avispa lleva al grillo a su madriguera, deja sus huevos, cierra la madriguera y luego se va para no volver. Bueno, ¿qué dice hasta ahí, hasta ese punto? La avispa lleva el grillo a su madriguera, donde están los huevos, pone sus huevos, cierra la madriguera y luego se va y más nunca vuelve. O sea, les deja la comida y ya se va y más nunca los vuelve a ver. Listo. Eso es lo que dice hasta ahí. Nada del otro mundo. Lo están diciendo es lo que hace la avispa. Listo, sigamos. Luego dice, pasado un tiempo, los huevos crecen y la cría de la avispa se alimenta del grillo paralizado que no se descompone debido a que ha permanecido congelado. Bueno, tal como les dije, ya cuando nacen las crías, lo que hacen las avispitas, las avispas, es que se alimentan de ese grillo que les dejó la avispa Cefex. Se los dejó congelados porque si no se les descompone y entonces va a estar, ya no se puede comer cuando nazcan las crías. Entonces sí, eso es lo que dice. Luego dice, para la mente humana,
Tal rutina tan organizada y aparentemente llena de propósitos lleva consigo un sabor de lógica y de pensamiento. Bueno, aquí empieza ya lo difícil, pero analicemos con detalle. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí dice, para la mente humana, o sea, para los humanos, esa rutina de la avispa que parece organizada y parece que la avispa pensara en todo eso, ¿sí? Parece que la avispa le mete lógica a la cosa, aparentemente, ¿sí? Porque si la avispa fuese tonta, la avispa lo que hace, pues mejor lo mata y lo deja en el nido, ¿sí? Sin pensar en que eso se va a descomponer luego. Pero la avispa parece que piensa en todo eso, ¿sí? Entonces, si nosotros, por eso dice, para la mente humana, esa rutina organizada y aparentemente llena de propósitos, parece que fuese pensada, parece que la avispa le metiera lógica a la cosa, ¿verdad? Bueno, eso parece, ahí dice, aparentemente. Listo. Luego dice, o por lo menos esto es así hasta que conocemos más detalles. Listo. O sea que hay detalles que toca analizar. Dice, por ejemplo, la rutina de la avispa consiste en llevar al grillo hacia la madriguera, dejarlo en la entrada, ir adentro a revisar que todo esté bien, salir y luego dejar el grillo dentro. Bueno, aquí no está diciendo la rutina. Sí, la rutina es que deja el grillo en la entrada, luego ya se mete a la madriguera para evitar que todo esté bien, ¿sí? Que no haya nadie, no haya otro bicho o algo, alguna amenaza para los huevos. Listo, hace una inspección. Luego sale, mete al grillo y se va. ¿Sí? Eso es lo que hace la avispa. Sí, mientras la avispa está dentro de la madriguera haciendo su inspección preliminar, el grillo es movido algunos centímetros de la entrada, la avispa al salir de la madriguera volverá a dejar el grillo de nuevo en la entrada, pero no adentro, y repetirá el procedimiento preparatorio de entrar a la madriguera a revisar que todo esté bien. Bueno, analicemos. ¿Qué dice eso? Eso dice que si, mientras que la avispa está analizando, mientras que está revisando la madriguera, el grillo es movido, o sea, sí, usted lo mueve un poquito, lo que hace la avispa es volverlo a dejarlo donde estaba en la entrada, tal cual. Y luego lo que hace es revisar otra vez la madriguera. O sea, ya la había revisado, pero como se movió el grillo, otra vez la va a revisar. En vez de ya meterlo de una porque ya la había revisado, ¿verdad? Eso entonces ya hay como que algo raro ahí, ¿verdad? ¿Por qué en vez no lo mete de una? ¿Por qué no, si ya hizo la revisión? ¿Por qué va a revisar otra vez solamente porque el grillo se movió un poquito? Pero bueno, vale, sigamos leyendo. Sí, de nuevo, el grillo es movido unos centímetros en la entrada, la avispa llevará otra vez el grillo hacia la entrada y volverá a entrar en la madriguera para revisarla. O sea, ese pedacito nos dice que si volvemos a mover el grillo, la avispa otra vez vuelve a hacer lo mismo. Lo pone en la entrada, va a revisar la madriguera y luego sale. ¿Sí? Entonces vean que si el grillo se vuelve a mover, otra vez la avispa repite todo desde el principio en vez de meterlo ya de una. Bueno, entonces dice, la avispa nunca piensa en llevar el grillo directamente a su madriguera. En una ocasión, este procedimiento fue repetido 40 veces, siempre con el mismo resultado. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros movemos 40 veces el grillo, la avispa vuelve a hacer lo mismo 40 veces. ¿Sí? Eso es como que raro, ¿verdad? Si la avispa fuese inteligente, como habíamos pensado, si la avispa le metiera lógica a la cosa, pues lo más lógico sería meter el grillo y ya, sin tener que repetir todo de nuevo. Eso sería lo lógico, ¿verdad? Pero bueno, al final dice, tomado y adaptado de Wurlich, Den E, 1963, de bueno, siempre lean eso, sí, nunca se lo vayan a saltar porque si les preguntan algo sobre Wurlich, mucha gente se confunde y piensa, bueno, ¿dónde está ese nombre en el texto? ¿Dónde estará?
pero eso no está en el texto, eso es simplemente el autor el que escribió eso, el texto. Entonces, sí, siempre pongan la atención a eso. Bueno, la 13 dice, considere el siguiente párrafo. Los comportamientos instintivos pueden ser irracionales. Bueno, analicemos eso. Vamos a hacer lo mismo con esto, porque es otro párrafo, o sea que toca analizarlo también con el mismo nivel de detalle que el anterior. ¿Sí? Dice, los comportamientos instintivos pueden ser irracionales, o sea, lo que uno hace por hacer, así como por ejemplo, eh, mm, los leones, bueno, los animales salvajes comen carne por instinto. Por eso es que mucha gente que quiere tener animales salvajes como mascotas terminan mal, porque aunque uno los domestique, ¿sí? Ellos van a seguir su instinto en algún punto, algún día van a sentir pues que deben hacer lo que su instinto les dice. Y su instinto les dice que deben comer carne. Y entonces se pueden hasta atacar al dueño, a quien los ha cuidado toda su vida desde bebés. ¿Por qué? Porque su instinto no es algo irracional, o sea, no es algo que ellos lo piensen, ¿sí? No es que ellos digan, ah, mira, a ti no te voy a hacer nada porque tú me salvaste, tú me cuidaste, tú me alimentaste, tú fuiste mi mamá, tú me tal. Sí, no, el instinto no se fija en eso, no piensa en nada. El instinto es algo que hacen porque así está en su ADN, porque así es su comportamiento, porque así son por naturaleza. Bien, entonces eso no es que lo piensen, sino que lo hacen por hacerlo. Bueno, por eso dice que los comportamientos instintivos pueden ser irracionales. Irracionales significa que no tiene sentido, ¿sí? Como que sin lógica. Bien. Especialmente cuando operan en condiciones distintas a aquellas en las que presumiblemente se desarrollaron. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Lo mismo, el mismo ejemplo del león, ¿sí? El león, aunque yo lo cuidé en un ambiente sin violencia, o sea, que en un ambiente en mi casa, o sea, sin selvas, en un ambiente diferente al natural que ellos están, aún así, aunque yo le enseñe a comer verduras y vegetales, ellos pueden sentirse atraídos por la carne porque ese es su instinto. Ellos no se van a poner a pensar, ah, no, es que yo no como carne porque yo soy vegetariano, no. Su instinto les dice que deben comer carne, ¿sí? Entonces, aunque ellos no se hayan criado en ese ambiente de comer carne, su instinto los obliga a eso. Bien. Entonces, por eso decimos, ah, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Si yo lo cuidé siempre para comer vegetales. Ah, pero es que el instinto es algo irracional, ¿sí? Algo que se hace sin pensarlo. Bueno, luego dice, sin embargo, ni el comportamiento instintivo, ni la posibilidad de reducir nuestro comportamiento complejo a elementos racionales más básicos son muestra de que no podemos actuar racionalmente. Bueno, analicemos eso. Parece difícil, ¿verdad? Pero si lo analizamos parte por parte, es mucho más fácil que analizar todo de un solo. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que ni el comportamiento instintivo, o sea, ni siquiera lo que uno hace así por hacerlo, por instinto, ni aunque uno haga las cosas lo más básico posible, son una muestra de que no podemos actuar racionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aunque uno actúe por el instinto o aunque uno intenta hacer las cosas lo más básico posible, ¿sí? Ni aun eso es una muestra de que no podemos actuar racionalmente. O sea, aunque, por ejemplo, de pronto el mismo ejemplo del león, sí, yo creo que es el mejor que se me ocurrió. El ejemplo del león, aunque su instinto le diga que tiene que comer carne, él puede, pues, reconocer a su criador, puede pensar, pues, tenerle cariño a la persona que lo cuidó, a la persona que lo alimenta,
¿sí? O sea, eso es algo racional, que el león identifique a la persona que lo ha cuidado, ¿sí? A pesar de que, mira, él actúa por instinto, pero aunque actúe con instinto, puede también, eso no es una prueba de que no puede actuar racionalmente, de que no puede pensar o de que no puede sentir. Bien, listo. Eso es lo que dice. O sea que aunque actúe por instinto, eso no significa de que no puede actuar con lógica. Luego dice, del mismo modo que casos locales de irracionalidad como la avispa Cepets no nos enseñan nada sobre la racionalidad de la avispa cuando se comporta en condiciones normales. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Aquí nos ponen el ejemplo de la avispa, ¿sí? De la avispa Cepets, que aunque ese caso del grillo y la madriguera sea algo irracional, ¿sí? Eso es un caso de irracionalidad, ¿sí? Casos de irracionalidad como la avispa Cepets, o sea, porque es irracional que la avispa tenga que hacer eso 40 veces siempre con el mismo resultado, en vez de meter el grillo y ya, ¿sí? Eso es algo irracional, o sea, no le mete lógica, ¿sí? No piensa. Pero ese caso de irracionalidad, eso no es una muestra de que en otras condiciones la avispa sí piense. Por ejemplo, no sé, a la hora de crear la miel o a la hora de polinizar las flores, de pronto ellas sí piensan, de pronto ellas dicen, ah, mire, estas son las mejores flores, o estas son las que tienen el mejor néctar, o miren, hoy, o la avispa hoy va a ir a este campo y mañana va a otro. De pronto en esas otras condiciones sí se comporta de manera racional, o sea, con lógica. Bien, eso es lo que quiere decir. Que aunque ese ejemplo sea, pues, en ese ejemplo del grillo, la avispa sea como que tonta, eso no significa que la avispa sea tonta siempre en otras condiciones normales. Bien, entonces, eso es lo que quiere decir el texto. Que, entonces, ya habiendo hecho eso, yo puedo decir, ¿de qué trata todo eso? Se trata de que aunque los comportamientos instintivos pues sean tontos, eso no quiere decir de que siempre van a actuar así, de que siempre los animales van a ser tontos, por ejemplo, los animales, ¿sí? Porque aquí pues estamos hablando de animales, ¿bien? Eso es lo que significa. Y ya cuando uno hace ese proceso de ir digiriendo todo por partecita, ya es mucho más fácil para el cerebro analizar y responder. El error que mucha gente comete es que lo lee todo y al final dice, no entendí nada, ¿sí? Pues por obvias razones, porque es mucho más difícil analizar todo eso que analizar, por ejemplo, el primer párrafo solamente, que te dan solamente unos daticos. Pero si tú intentas analizar todo sin tener el entrenamiento necesario, pues va a ser difícil por obvias razones. Entonces, lo más probable es que te toque volver a leer y volver a leer hasta que lo entiendas, ¿sí? Y por eso es que a muchos de ustedes no les dio tiempo de responder, porque no están entrenados, pero ya con estas estrategias, con esta práctica, van a ganar demasiada experiencia leyendo textos. Listo, ahora sí, vamos a responder. Este párrafo apoya el texto de Burlich, cuestiona el texto de Burlich, explica el texto de Burlich, sintetiza el texto de Burlich. Bueno, ya sabemos que es Burlich, ¿verdad? Es el autor desde la avispa, el primero que leímos. Bueno, vamos a analizar. La A dice apoya. ¿Apoya qué sería? Apoyar sería decir que está de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes me apoyan, me dicen, ah, mira, sí, Sebas, tienes razón, o lo que tú decías era cierto, eso es apoyar. Pero aquí no está diciendo en ningún momento que Burlich tenía razón, ¿sí? Aquí no nos dice, mira, Burlich tenía razón, los animales actúan irracionalmente, los animales no piensan, los animales pues hacen las cosas por instinto, no porque piensen. Y él no está apoyando eso, él está apoyando lo contrario. Él está diciendo que aunque a veces se comporten de forma tonta, en otras condiciones sí pueden actuar de forma inteligente, por decirlo así. Entonces aquí no está apoyando. Entonces no es la A.
La B dice, cuestiona el texto de Woolrich. Bueno, ¿qué significa cuestionar? Cuestionar sería hacer una objeción, decir, oye, no, espérate, eso no es así. O de que ustedes me digan, mira, Seba, en la anterior no era la B, era la D, por esto, por esto y por esto. Eso es cuestionar, ¿verdad? Están diciendo que no, hay algún problema, eso no es así. Bien, eso es cuestionar. O sea, de que algo no es así. Y obviamente, para cuestionar uno debe tener argumentos, uno debe decir por qué no es, por qué sí es, preguntarse, hacerse preguntas. Bien, eso es cuestionar. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Está cuestionando, porque Woolrich dice que la avispa, eso es un caso de irracionalidad. Porque vean que la avispa, si 40 veces movemos el grillo, 40 veces la avispa hace lo mismo. Pero este otro man dice, bueno, Vargas, X tomado de Vargas Manuel, dice que no, aunque eso sea, pues sí, aunque la avispa no piense, en ese caso, pues pueden haber otros momentos en que se actúa con racionalidad. O sea que aquí está cuestionando, aquí está diciendo que no siempre eso es así, que no siempre la avispa pues es tonta o irracional. Entonces, por el momento la ve. La C dice, explica el texto de Woolrich. Bueno, aquí toca tener claro qué es explicar. Bueno, fíjense lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes, les estoy explicando esta respuesta. Explicar entonces, yo tengo que decirles por qué esta es, por qué no es esta, por qué sí es esta otra. O sea, tengo que decir por qué, el por qué de todo. Y aquí no está diciendo el por qué pasa eso con la avispa, ¿verdad? Si estuviese explicando, tendría que decir, mira, la avispa hace esto, por esto, por esto y por esto otro. O sea, decir por qué pasa eso. Pero aquí no está diciendo eso, aquí no está explicando. Aquí está es diciendo algo completamente diferente. ¿Sí? Entonces, no, aquí no está explicando nada. Aquí está dando otra opinión, está dando su opinión. Está diciendo, no, espérate, eso no es así siempre. Listo. Vamos a ver la D. Dice, sintetiza el texto de Woolrich. Bueno, ¿qué es sintetizar? Sintetizar es algo parecido a resumir. Así como lo que yo hice, que yo dije, ah, bueno, este texto trata entonces de que aunque algunos comportamientos sean irracionales, hay veces en que los animales pueden tener comportamientos racionales, pero en otras condiciones. ¿Sí? Entonces ahí estuve resumiendo, estoy diciendo lo mismo, pero más cortico. Y aquí en el texto de Vargas, no, él no está repitiendo lo mismo que dijo Woolrich. No está sintetizando, no está resumiendo, está diciendo algo completamente distinto. ¿Sí? Entonces, no está sintetizando, no está resumiendo nada. Entonces ya nos quedó la B. Yo coloqué esa y salió mala. Sí, salió A mí mala. también. Ah, Sale bueno, que era la entonces. D. Ah, bueno, sí, entonces sí, fue un error mío. Listo, listo. Entonces, sí, no hay problema. Sí, eso es lo bueno. Entonces, ya revisamos eso. Ahí sí me disculpo porque en las respuestas aparece la 13, aparece la D. Entonces, yo como no tuve, yo no las respondí así, sino mirando las respuestas, entonces salí, salió que era la D, pero sí, no puede ser la D por lo que les acabo de decir. ¿Sí? Eso, entonces, eso es lo importante, saber por qué. Si ustedes dicen, ah, bueno, es la D, ya ahí están cometiendo un error. Perfecto. Listo, entonces, sí, analicemos otras más y les cuento otras cositas para terminar. Sí, nosotros podemos extendernos un poco más, sí, no hay problema. Yo pues coloqué que cada sesión era de 1 hora y media, es para organizarme mejor. ¿Sí? Listo, ¿cuál más quieren ver? Siguiente. ¿Cuál? La 14, la siguiente. Listo, listo. Bueno, ahora dice, la 14. ¿Cuál de las siguientes citas refuerza la idea de que el comportamiento de la avispa Cephets
no resulta de un proceso de pensamiento racional. Dice, no resulta de un proceso de pensamiento racional. O sea, ¿cuál de estas ideas me dice que la avispa es tonta prácticamente? O sea, ¿cuál de estas me dice que la avispa no es, pues, racional? O sea, de que la avispa no piensa. ¿Cuál de estas me refuerza esa idea? Bueno, vamos a ver. Dice la A. Bueno, aquí había como que, sí, aquí hay un errorcito de imprenta, pero bueno, ahora les digo. Vamos a ver la A. La dice, la avispa lleva al grillo a su madriguera, deja sus huevos, cierra la madriguera y luego se va para no volver. Bueno, esto no me dice nada. Esto no me dice si la avispa es inteligente o no. ¿Sí? De hecho, creo que hasta me dice que la avispa es un poquito inteligente porque lleva el grillo, deja los huevos y se va. Pero eso no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando algo que me diga que la avispa no es inteligente. Y la A, pues, no me dice nada. No me dice si es inteligente o no. O sea, no me da ninguna pista de que la avispa es inteligente o no. Vamos a ver la B. La B dice, la avispa nunca piensa en llevar el grillo directamente a su madriguera. En una ocasión, este procedimiento fue repetido 40 veces siempre con el mismo resultado. Bueno, la B llega hasta aquí. ¿Sí? Aquí pues hay este errorcito. Tocaba, sí. Bueno, ¿qué dice la B? La B me dice que la avispa nunca piensa en eso. O sea, nunca piensa en llevar el grillo directamente en vez de volver a repetir. ¿Sí? Porque vean, recuerden que si uno movía el grillo unos centímetros, la avispa volvía a repetir eso. Y eso pues, eso es algo no tan inteligente, algo como que sin lógica. Porque si ya la revisó, ¿por qué la va a revisar 40 veces más? Solamente porque el grillo se movió. Bien. Entonces, si la avispa no está pensando, entonces eso es un acto irracional. Bien. Y esto sí me da como que una pista. Esto sí me dice, ah, mira, entonces la avispa no es tan inteligente después de todo. Entonces, por el momento, la B. Vamos a ver la C. La C dice, empieza a partir de ahí. Dice, para la mente humana, tal rutina tan organizada y aparentemente llena de propósitos lleva consigo un sabor de lógica y de pensamiento. Y bueno, eso no es lo que yo estoy buscando. Aquí me está diciendo que la avispa tiene lógica y piensa, pero eso no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando lo contrario. Estoy buscando algo que me diga que la avispa no piensa y que tampoco, pues, no tiene lógica. Bien, entonces eso no es lo que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando que me diga que la avispa es inteligente, estoy buscando que me diga lo contrario. Entonces vamos a ver la D. La D dice, por ejemplo, la rutina de la avispa consiste en llevar al grillo hacia la madriguera, dejarlo en la entrada, ir adentro, revisar que todo esté bien, salir y luego dejar el grillo adentro. Bueno, de nuevo, sí, esto no me está diciendo que la avispa no es inteligente, esto no me está dando pistas, me está diciendo creo que hasta lo contrario, de que la avispa pues es inteligente, porque miren, dice, deja el grillo en la entrada, revisa y luego sale y deja el grillo adentro. Esto no me está diciendo de que la avispa no es inteligente, o sea, no está reforzando esa idea. Y si no la está reforzando, entonces no es. No. Tampoco era la A, tampoco era la C. Me quedó la B. Y aquí pues había ese errorcito y de pronto eso los pudo confundir. Pero, También Yo tenía la marqué B esa, y salió mala. yo también marqué esa y me salió mal. bueno. Decía que era la D. Ya. No, bueno, entonces sí, eso nos sirve entonces para confirmar, para que ustedes estén seguros. Entonces, le está, un consejo es que siempre confíen en lo que ustedes saben, ¿sí? Siempre. Porque si alguien dice, ah, bueno, miren, no era esa, no era la B, era la que dice las respuestas. Entonces, ahí pues se queda con esa duda. Y si esta pregunta se le repite, imagínense,
marca la que no es, porque sí, no se preguntó, no se cuestionó, no pensó, sí, no se preguntó, mira, ¿será que sí es esa? A mí me parece que es otra. Bien, entonces sí, eso también es bueno rectificar eso entonces. Claro, porque estas opciones, alguna que otra está mala, no todas, la mayoría están bien hechas, pero algunas sí están mal colocadas en estas respuestas que no, de estos PDFs. Listo, entonces por eso es bueno tener a alguien que le confirma a uno. Perfecto, listo. Entonces, chicos, el simulacro que le estoy haciendo va a ser sobre lectura crítica, ¿sí? Porque yo creo que lo que ustedes más necesitan para ganarse un buen puntaje es lectura crítica. Y ya luego trabajamos, y también para que ustedes practiquen todo esto. Esto, lo que yo estoy diciendo, de leer los textos cuidadosamente, ¿sí? Todo eso les va para que lo practiquen. Por eso es que hacer simulacros es más importante que cualquier clase. ¿Sí? Si yo hubiese hecho más simulacros así, me hubiese ido mucho mejor. Listo. Y obviamente luego rectificamos y hacemos esto, o sea, miramos cuáles le salieron mal. Listo, chicos, entonces por hoy lo dejamos hasta aquí. Sí. La siguiente clase con ustedes es el lunes a la 1. Bien, el lunes a la 1 aquí los tengo anotados, entonces cualquier cosa me avisan, o sea, si necesitan que grabe, si necesitan... Sí. Listo, si tienen alguna otra pregunta, sí, ya voy a dejar de grabar. No, ya eso es todo.